Saludos a todos, bienvenidos al canal nuevamente, soy Luis Guijarro y vamos a ver en este vídeo cómo hacer un shader personalizado con ShaderCraft para mostrar el material de el pequeño juego sobre conducción de camiones de juguete que estoy realizando. Va a tener pues, diferentes pruebas, tienen que recoger una serie de objetos en las pantallas, carreras, etc. Para ello he modelado primero un camión de juguete en Blender, le hemos creado aquí el mapa de texturas. Este es el camioncito, ¿vale? Como veis es un camioncito pues bastante sencillo, no tiene ningún misterio. Básicamente, si le meto más detalles será más adelante. De momento lo único que quiero hacer es el prototipo, ¿de acuerdo? De juego. El mapa UV es muy importante porque nos va a permitir plasmar objetos en, digamos, el modelo. Y luego pues tenemos aquí el modelo ya importado en Blender, en Unity, ¿de acuerdo? Como veis se ve completamente rosa y es porque no tiene ningún material, no tiene shaders, no tiene texturas, no tiene nada. Y entonces lo que tenemos que hacer es crear ese material, esas texturas. Lo primero que vamos a hacer va a ser un shader, ¿vale? Me he creado aquí ya una carpeta y le damos a botón derecho Create, ShaderCraft, URP, que es Universal Render Pipeline, y Light Shader Graph, que básicamente es el shader que le afectan las luces, ¿de acuerdo? A este vamos a llamarlo Track Shader Graph, ¿de acuerdo? Vamos a hacer doble clic para que cargue, que tarda un poquito, y también vamos a crear el material, ¿de acuerdo? El material que va a tener, va a emplear este Shader Graph. Entonces nos vamos a Create Material y lo vamos a llamar Track Material, ¿de acuerdo? Este material va a utilizar nuestro Shader Graph. Entonces buscamos aquí en el buscador Track Shader Graph y ya automáticamente pues nos selecciona este shader. ¿Qué pasa? Que este material, como veis, no tiene ninguna opción prácticamente de nada, ¿vale? Y es lo que vamos a definir ahora en el shader. Esto que veis aquí es el editor de shaders, ¿de acuerdo? Tiene la parte de vertex, todo lo relacionado con vértices, transformaciones de vértices, posiciones, temas de normales, que luego ya eso sirve para calcular cómo se representan ciertos cálculos a nivel de shader, que si la luz, que si la suavidad de las mallas y de cómo se percibe, etc. Y luego está el fragment shader, que es donde sobre todo se hace mucha magia. En el Vertex Shader, por ejemplo, se calcularía la posición de un brazo cuando se mueve en la malla por un hueso o cualquier otro objeto. Y en el Fragment es donde se representan, digamos, cada texel. Que cada texel básicamente es como un píxel en el mundo del 3D. Es básicamente la proyección que se tiene sobre un píxel de pantalla de lo que debe mostrarse. Básicamente se renderiza lo que debería mostrarse en ese píxel, pero realmente es la proyección sobre el objeto tridimensional de la posición de ese píxel de pantalla, ¿de acuerdo? Entonces básicamente el Fragment lo que calcula son los texels. Los texels los calcula en función de varios conceptos, como puede ser el color base, que vemos aquí que es un gris, ¿de acuerdo? Sin mucho misterio, podría ser rojo, podría ser tal, pero no, es un gris, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que queremos hacer es un material, ¿vale?, que tenga un color base, que va a ser el color base del plástico, seguramente se utilice para diferenciar a los jugadores, ¿de acuerdo? Y después queremos aplicar una serie de texturas por encima. Estas texturas van a representar como algunas de las diferentes partes del vehículo y luego también nos permitirán decorar el vehículo según avancemos en el juego, ¿vale? Y consigamos ciertos logros y demás. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el color base, la propiedad color base, que nos va a permitir definir cuál es el color que va a tener ese camión. Vamos a llamarlo base color, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner por aquí y en principio si lo conectamos a la salida y nosotros establecemos cualquier color aquí, vamos a poner que por defecto sea un amarillo así tirando a rojizo, ¿vale? Y si lo guardamos y volvemos a la escena, ahora veremos que el camión se volverá amarillo. Perdón, que no he utilizado el material sobre el objeto. Vamos a aplicarlo sobre el objeto, en este caso el track body, el dumbbell bed y cada una de las ruedas.
Vale, vemos cómo se van pintando todas las ruedas. Me ha faltado una. ¿Está? Sí. Y bueno, pues ya tenemos nuestro camión amarillo. Pero claro, todo amarillo no queda del todo bien. Lo que necesitamos es aplicar una textura que nos defina algunas de las partes del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a nuestro editor de nodos del shader, ¿de acuerdo? Y vamos a añadir una nueva entrada. Va a ser una texture 2D, ¿vale? Básicamente esto nos va a permitir poner una textura sobre la pintura, o esa es la idea. Entonces, una vez que tenemos aquí la textura 2D, esta textura tenemos que transformarla en textures, ¿vale? Tenemos que transformarla en algo que nos diga, voy a proyectar esta parte de la textura. Para eso existe un nodo llamado Sample Texture 2D, ¿de acuerdo? Y este nodo, ¿vale? Tiene la entrada de la textura y una entrada UV. Esta entrada UV son las coordenadas que se muestran aquí. Cada uno de estos puntos que veis aquí, este punto, este punto, este punto. Si nos vamos a las ruedas, por ejemplo, pues sería cada uno de estos puntos, ¿vale? Estas son las coordenadas UV y le permiten a la gráfica decir, vale, en función de dónde estoy respecto al objeto, a la malla y a la proyección sobre la cámara, qué parte de la textura debo coger, si esta, si esta, si esta, si esta, si esta, etcétera, ¿vale? Para ello, entonces, tenemos esta entrada UV que automáticamente nos va a coger el primer mapa de texturas que tenga el objeto. Aquí, como veis, puede tener hasta 4, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. En nuestro caso solo es el 1, sencillo, nos basamos en ese y punto. En la entrada de este sampler conectamos la textura que vamos a aplicar desde fuera de del shader, o sea, que desde el material. Y entonces ya lo podríamos poner directamente aquí, pero entonces pasaría una cosa, el color base no se mostraría. ¿Cómo solucionamos esto? Pues sencillo, hay un nodo llamado Lerp que nos permite hacer una mezcla de una entrada A, una entrada B y luego tenemos una entrada T que básicamente representaría el patrón para mezclar una u otra. Si aquí pusiéramos 0, solo se vería A. Si pusiéramos 1, siempre se vería solo la entrada B, ¿vale? O sea, si por ejemplo en la primera conectamos el color base, en la segunda conectamos la salida de la textura, si aquí abajo pusiéramos todo 1, se mostraría solo la textura. Si pusiéramos solo 0, se mostraría todo. Pero lo que queremos es que se vea el color base por debajo de la textura que vayamos a poner, de tal manera que donde no esté pintado se siga viendo el color base. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar el canal alfa de la salida de la textura y se la vamos a aplicar como criterio de mezcla. De este modo, ¿qué conseguimos? Pues lo que conseguimos de este modo básicamente es que las partes transparentes se vean transparentes y las partes que no son transparentes se vea la textura. Pero aquí hay un pequeño problema, que es lo que vais a ver ahora mismito. En principio tenemos esto conectado, las texturas también, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así todo bonito, eso es, y aquí, con las líneas me gusta que estén así más o menos rectas, y vamos a poner que la entrada va por aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué problema hay aquí? El problema es el siguiente, si guardamos el shader y volvemos a la escena, ¿vale? Ahora cuando se procese el shader se va a ver todo gris. ¿Por qué? Porque por defecto en los nodos de textura la salida, si no hay textura, es blanco. Un blanco opaco. Esto se puede cambiar y podemos hacer que si no hay una textura aplicada se vea transparente. ¿Cómo? En el mode que pone aquí, ¿vale? En el atributo mode de nuestro texture 2D pone white. Esto básicamente define cómo se va a ver esa salida de datos, esa entrada de datos, si no hay ninguna textura aplicada. Y en este caso es white, pero este white es un white completo. Quiero decir, todo color se compone de rojo,
verde, azul y canal alfa. Este es importante, ¿vale? Cuando estamos indicando white, estamos diciendo que estos 4 valores son de 1 sobre 1, ¿vale? Básicamente es máximo de rojo, máximo de verde, máximo de azul y máximo de canal alfa. Esto implica que es opaco. Sin embargo, si ponemos black es todo lo contrario. Es que los 4 valores son 0 en el rojo, 0 en el verde, 0 en el azul y 0 en el canal alfa. Esto es importante, porque si el canal alfa es 0, significa que la salida va a ser transparente y nos va a permitir ver el color base por debajo. De hecho, en el preview que veis aquí, es en pequeñito, ya se ve el color base. Si pongo white, se ve blanco porque entra por aquí el blanco, por aquí saca canal alfa del blanco, que es 1, y se ve completamente opaco y solo se ve el color blanco generado por la textura, no se puede ver el color base. Sin embargo, si ponemos black, este valor pasa a ser 0, con lo cual todo es 0, todo lo que entre vaya por esta ruta va a ser 0 y por lo tanto va a llegar este color y va a decir nada me va a tapar y va a salir por el base color del fragment shader. Entonces, una vez que ya lo tenemos así, si guardamos, volvemos a la escena, ya lo vemos amarillo y podemos coger y aplicar aquí una textura, por ejemplo esta, que es la textura que generé así un poco de base, de ejemplo y demás, y como veis ya pues se ve el color base, pero por encima hemos pintado por ejemplo las ventanas y las ruedas de negro, las llantas de gris, y aquí pues las luces delanteras de amarillo, las traseras de rojo, así para un poco, pues la verdad es que este amarillo es horrible, es como la de las pinturas de las acuarelas, pero bueno. Y bueno, básicamente esto es lo que hemos conseguido. ¿Qué pasa? Que queremos aplicar más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues repetir la estructura. Nos vamos de nuevo a añadir un nuevo texture 2D. En este caso va a ser el 02, ¿vale? Luego se le pueden poner otros nombres, pero bueno, de momento este. Y luego podemos coger estos dos nodos que hemos utilizado antes y copiarlos. Y los volvemos a pegar. Los pegamos debajo. Conectamos a esta entrada la nueva textura, ¿vale? A esta entrada del LERP le vamos a conectar la salida del LERP anterior y a esta salida del LERP la vamos a conectar con el base color inicial. De esta manera ya vamos a tener nuevamente una mezcla completa. Pero ¿qué pasa? Pasa lo mismo que pasaba antes, ¿de acuerdo? Si nos fijamos sale el color en amarillo. Para solucionar esto es bien sencillo. Como hemos dicho antes, nos vamos a la entrada de textura, nos vamos a sus propiedades y decimos que el valor por defecto va a ser un black transparente. Y de estas maneras se repite el ciclo de mezcla en este LERP, ¿de acuerdo? Y se aplica el base color. Si guardamos, ahora en el material, volviendo a la escena, vamos a ver que nos aparece aquí una nueva textura, que si la seleccionamos, por ejemplo, esta de aquí, pues ahora tenemos lo que teníamos antes, más la carita sonriente que he puesto aquí de ejemplo. Sí, es cutre, lo sé. Y lo mismo podemos repetir una y otra vez la acción. Por ejemplo, volvemos de nuevo a nuestro shader graph, ¿vale? Y nuevamente nos copiamos estos nodos, ¿vale? Los volvemos a pegar, los tenemos aquí de nuevo, vamos a ponerlos así todo bonitos, con las líneas rectas y tal, que es como a mí me gusta. Vamos a desplazar todo esto para acá. Vamos a coger esta salida del segundo LERP, la vamos a poner en la entrada A del tercer LERP. Vamos a crearnos un nuevo texture 2D, en este caso va a ser el 03. Lo ponemos en el editor de nodos, lo conectamos a la entrada del nuevo texture 2D, sample, ¿vale? Vamos a arrastrar todo esto para que quede así más o menos recto y lo conectamos aquí, ¿vale? Una cosa que podemos hacer también para que quede más bonito es coger y poner esta salida. Nuevamente en el texture 2D seleccionamos black, con lo cual ya tenemos 3 capas de textura,
volvemos a la escena. Una vez que se compile el shader, se nos muestra, vemos que ya tenemos una tercera salida, y en esta tercera salida ya pues podemos, por ejemplo, poner esta otra textura que muestra, bueno, ponéis un poco de rosa aquí, también muestra lo que son las partes de la malla, porque esto lo obtuve a partir del esquema del mapa de coordenadas, y se puede ver la mar de bien. Y también, por ejemplo, podemos coger este de aquí, decirle que no tenga nada y que solo se vean la tercera capa y la primera capa. Y de esta manera hemos conseguido hacer un shader que nos permite ya jugar un poco con diferentes niveles de textura y un color base en nuestro camión. Espero que os haya parecido interesante, espero veros en los próximos vídeos. Por favor, si os ha gustado, darle un like, ya sabéis lo típico que dice todo el mundo en YouTube, suscribiros, darle a la campanita para que estéis para que se os notifique de los nuevos vídeos que vaya saliendo. Y nada, espero veros en el próximo vídeo. Un saludo y pasad buen día.